Santini, está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vamos a hablar con él de varios temas. Julio, un saludo a mi hija Amelia Cabral, que está por aquí visitando. Saludos, Ay, Amelia. hola. Hola. Bueno, Trajano, lo primero es Tenemos que conocer hablar, Amelia. cuál es la situación en estos momentos del Colegio de Abogados, de los fondos del Colegio de Abogados, qué ha pasado, si todavía se mantienen, pues, si no han sido liberados todavía. Bueno, muy buenos días al país, a ustedes, de verdad que mi gratitud particular, especial. Se trata del espacio líder, definitivamente, que el de más influencia en la historia de la República Dominicana en el ámbito comunicacional. Y de verdad que satisfecho y agradecido de esta participación especial, bueno, que tenemos aquí hoy, para llevar contexto a la clase jurídica de lo que está pasando en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Al día de hoy, pues persisten los embargos. A las ¿Todavía cuentas. tú no has podido manejar? No hemos tenido el manejo de los fondos, salvo en la primera fase donde lo hicimos en este caso, con extrema prudencia, porque todavía no había mediado la sentencia del Tribunal Constitucional, habían unos 13 millones de pesos y gastamos estrictamente lo esencial en los pagos de los servicios y de una carnetización y de inscripción que hicimos gratis por espacio de unos 2 meses, y eso está también embargado. Debo decir, y he aspirado siempre a eso, a ser un presidente moral, que hasta el día de hoy no aparecerá un recibo que indique que ni siquiera he usado gasolina del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y mucho menos pues ningún emolumento en beneficio de la labor del trabajo que hemos hecho. Hasta ahora lo que tenemos ahí la operativización. ¿Y dónde está el tranque? ¿Dónde está el tranque? Bueno, los tribunales hay reiterados embargos, y de igual forma pues también parecería que oposiciones a nivel de las instancias. La otra corriente. ¿Todavía? Sí. ¿Todavía? A nivel, bueno, es que tenemos, ahora enviaron del Tribunal Constitucional lo que sería eventualmente el conocimiento del amparo que había radicado Diego José García, y que va ahora para el Tribunal Superior Administrativo para también conocerse. Diego fue el que firmó con los dos candidatos. Sí, amén de un sinnúmero de demandas también que se siguen aperturando a partir de las seccionales de los pueblos. O sea, no estamos manejando un caos. No obstante a ello, hemos tenido el tema de lo que es la educación a nivel nacional constante y permanentemente. De hecho, hicimos en algún momento, en los 3 primeros meses, una rendición de actividades o una rendición de cuentas de lo que habíamos ido, de lo que habíamos hecho. Y estamos abiertos ahí, no hemos podido abrir los demás locales, no hay problemas con la apertura de los locales, solamente el de la Bolívar, desde donde estamos dando los servicios, el local de la Bolívar, y con lo que entran de los carnés y eso, con eso pues no estamos manejando. Sí, por otra parte, Trajano, bueno, lo que acaba de ocurrir con la emisión de un decreto ilegal e inconstitucional. El presidente nombra un funcionario, no podía hacerlo porque son 2 cargos de naturaleza remunerativa, no podía hacerlo, aunque por uno no se cobrara. Y además porque y la propia consultoría así lo estableció, funciones que entran en serios conflictos de intereses. Y es ilegal el decreto. Ahora, ¿qué hacer? ¿La sola renuncia del funcionario resuelve el problema o el decreto tiene que ser derogado? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un tema de raigambre incluso convencional. Ustedes recordarán que en la década del principio del 2000 o a principios de los años 2000, el Tratado de Libre Comercio, el DRCATA, que asumió por adhesión Hipólito Mejía, fue el que dio al traste la necesidad de la ley de compras y contrataciones, porque eso tiene pues un componente de seguridad jurídica de inversión extranjera. Fíjense ustedes lo grave de esto, que en ese joint venture que se pretende hacer desde alianza público-privada, que es precisamente un proceso de contratación con el Estado, con el sector privado, lo que se hace es eso, desde ahí. Entonces, eso iba a afectar todo el proceso de licitación, de concreción que se diera desde fuera, en un entorno, una perturbación institucional, constitucional, en un entorno donde Carlos Pimentel tendría entonces 3 sombreros. Coño. 2
desde compras y contrataciones, ¿verdad? La capacidad que tenía como parte del consejo con voz allá en Alianza Público-Privada, una como jefe de alianza o director de Alianza Público-Privada y otro entonces como, o sea, lo que yo me preguntaba y otro también como Dirección General de Compras y Contrataciones. Lo que me preguntaba es si estando en un sitio podía estar en el otro y si iba a inhibir en los 3 escenarios para entonces designar quiénes iban entonces a resolver los eventuales conflictos de intereses que se presentaran desde un órgano regulador. Eso hacía, señores, materialmente, fíjense lo absurdo de ese proceso, hacía materialmente e ilegal e imposible lo que fuera cualquier tipo de licitación o contratación alrededor de eso. Hasta ahora se subsana, pero el decreto debe derogarse porque él no puede estar, no debe estar percibiendo, no puede estar percibiendo un sueldo en una parte que se había planteado desde compras y contrataciones públicas de que el mismo se daba con ocasión. No, porque ya él no iba a recibir el sueldo de compra y contrataciones. Él se iba a quedar ad honorem en compra y contrataciones, porque su honor estaba mejor servido en la otra posición. La otra sí, ganaba en la otra posición el honor estaba más compensado. Lo cierto es que habrá entonces que corregir vía institucionalmente, eventualmente con otro decreto, para entonces el restablecimiento del sueldo que le corresponde. Como decía el presidente ayer, yo creo que eso no tiene mayores inconvenientes. Cuando él nombre porque se trata ya... Pero un presidente no puede abolir un salario por decreto, porque si la ley lo establece, es una posición remunerativa, claro. El presidente no le puede quitar ese carácter con un decreto. No se lo puede quitar con un decreto. Sí, pero lo que estaba planteando es la solución por el otro lado. Pero creo que ya eso es un tema cosmético y que perfectamente con otro decreto se resuelve y que a nivel institucional no tiene grandes inconvenientes. Porque el tema de quitar el sueldo nunca existió, porque el presidente no podía hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con ese sueldo? Se quedaba ocioso, porque ese sueldo está en la ley de presupuesto. Exactamente. Ese sueldo está en la ley de presupuesto. Por lo tanto, estando en una ley, el presidente, aunque diga en el decreto que lo eliminaba, lo único que hacía era que la persona no lo cobraba, pero eso había que emitirlo todos los meses, había que emitir ese sueldo aunque se quedara ocioso ahí. Sí, desde el plano institucional es correcto, claro. Es razonable. Que el Estado no se comunizaba un peso tampoco. Por eso el inconveniente de que tú me dices, bueno, el 144 está planteando de que no se pueden tener 2 cargos remunerados, pero eso es en el contexto de aquel ámbito donde eso es viable, donde eso es posible. Claro. No es que si tú renuncias a uno puedes tener 2, 3, 4 posiciones, porque hasta la lógica de la física te dice que tú no puedes ocupar 2 lugares en el espacio. 2 lugares en el espacio. Entonces es un tema también de la eficiencia, de una serie de principios que están contenidos en el 134, doctor, 148 de la física clásica. Doctor, la clásica, sí. Doctor, ¿usted considera que tiene sentido ya la permanencia de este señor en compra y contrataciones después de él mismo haber salido previo a la renuncia del otro cargo en un video justificando, tratando de arreglar una violación a la ley? ¿Usted entiende que una persona que ha hecho eso puede seguir allí y que la gente va a confiar en él? Bueno, a quien le corresponde confiar en principio es al gobierno, que es como jefe de la administración pública, es a quien le corresponde esa parte. No creo que me corresponda en el momento pues formular, hacer alguna crítica. Yo creo que eso es un punto que debe considerarlo él mismo y el propio presidente Abinader, que en definitiva son los numeritos que le van a reorientar o el que va a tener alguna afectación en uno o en otro sentido. Lo que se ha escenificado es de muy mal gusto. Yo creo que él hizo un ejercicio tal vez de lealtad, de apoyar algo que él sabía que no era viable, que no era posible. En este caso, el yerro que cometió el presidente Abinader con ese tema, porque a todas luces, señores, es una perturbación al orden institucional, al orden constitucional, además innecesaria, que no sé si no olvide, escúchame allí, no olvide cuando usted habla de esa lealtad, doctor, le estamos hablando de una persona que se dedicó 16 años consecutivos a salir a criticar a otro gobierno con ese tipo de prácticas. Exacto. O sea, ese es el primer precedente que tomar en cuenta, que a eso era que él se dedicaba. Desde luego, cuando no era él que bateaba. Desde luego, en mi caso hay que recordar que yo vengo de sociedad civil y me corresponde poco, que lo que también he formulado y he desarrollado también en el orden crítico. Háblanos un poco de la reforma constitucional. ¿Qué aporte tú entiendes que tiene? Miren,
en mi caso particular, incluso como colegio de abogados, nosotros somos pro reforma. Yo creo en la evolución, yo creo en la dinámica que supone ir a tono con lo que son las nuevas realidades. Miren ustedes, que veo que José Laluz pues, hace siempre acopio de esa parte, la inteligencia artificial, el problema que tenemos y el impacto en todos los ámbitos de la vida que tenemos con la inteligencia artificial, en donde se ha dado un salto, en donde no hay una experiencia, en donde no hay meta superada, en donde no hay un conocimiento, no ha transportado al futuro que hoy es el presente, ese problema de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay que ir concretando, hay que ir siempre desarrollando alrededor de cualquier tema lo que es organizar el desarrollo de una sociedad con la realidad que se va verificando a nivel de las leyes. Esta nueva constitución, ¿cómo la constitución, nosotros valoramos y participamos, teníamos la aspiración de que como colegio de abogados se nos integrara en ese necesario espacio que debemos tener en el Consejo Nacional de la Magistratura como colegio de abogados. ¿Usted lo plantearon? Ellos así, claro que sí, lo planteamos, incluso hicimos el planteamiento del presidente del Tribunal Constitucional. Entendíamos que no iba al final dentro del proceso porque no fue parte de la ley de convocatoria, aunque yo soy de la idea, del criterio de que después que eso se abre, pues es una caja de Pandora y tendrá en esa hipótesis de trabajo todos y cada uno de los asambleístas erigidos en Asamblea Nacional Revisora, pues ya hacer lo que estimen, lo que entiendan a partir ya de una reforma constitucional. La reforma constitucional deja un escenario, y vamos a ver los puntos rápidamente, deja un escenario que eventualmente pudiera llamar a preocupación, porque la configuración ahora del Consejo Nacional de la Magistratura, de 8 personas, donde se quita el procurador, le va a corresponder, y siempre el que es, en este caso, el protagonista de ese proceso, todo lo que sea la construcción, la arquitectura, la estructuración, iniciar base, le corresponde al que esté en el gobierno. Entonces vamos a ver ahora que el Partido Revolucionario Moderno tiene 2 de la primera mayoría en Senado y en Cámara de Diputados, tiene, diríamos que el presidente del Tribunal Constitucional, porque de todas formas fue a ellos que le correspondió en este proceso pues instaurarlo. Y tiene eventualmente también el cambio de lo que serían los 2 de Suprema Corte de Justicia. Le corresponde ahora en el 2026 2 miembros. Entonces vamos a hablar de que va a tener 2 primeras mayorías o en cualquier escenario, mañana, pasado, en cualquier momento va a tener también o primera o segunda mayoría. Porque aquí lo que hay es un bipartidismo y la emergencia de otros partidos. Ojalá que hayan 3 partidos fuertes o que se pueda dar esa sinergia democrática que sirva. Pero lo cierto es que va a tener en todo escenario, en todo espacio, va a tener 5 votos. Más el voto calificado. Por un tema. Por la cultura de que son mayoría. Ni le interesa. Si eso cambia mañana. Es que eso, pero es que claro. Eso no tiene cómo cambiar. Entonces, sistema presidencialista. Perpetuamente eso no tiene cómo cambiar. Vamos por partes. Si mañana la correlación de fuerza cambia, este gobierno hace crisis, este partido. Sí, pierde el PRM. ¿Queda con la 2 segunda mayoría? ¿Quién? El PRM. ¿Por qué? Si queda en segundo lugar. ¿O cuál es la bueno, sí, pero eso tú estás planteando de que las cosas se queden por siempre igual. No por siempre. Pero tú tienes que Javier Milei estaba haciendo YouTube y ya es presidente argentino. Sí, o sea, pero, la cosa cambia. Puede haber un tripartidismo, un 4 partidos. No, pero por lo menos le va a quedar 7 años a los de Suprema Corte de Justicia, que será a partir del 26, o sea, 2 años más 7. Es normal, y le va a quedar. Lo que están ahora, que el PLD lo nombró. Sí, pero fíjate que eso también al trasladarse al Consejo Nacional de la Magistratura, que le dan 100 días al presidente, lo que están dando es 100 días, porque la misma lógica en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que te están dando es 100 días para que negocie con la oposición o con quienes tengan la hegemonía dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si tú no llevas una persona que entienden ellos que sí, que está conteste con sus intereses o que pueden permitir, lo que hace es que simplemente no lo ratifican y se queda el que está. Entonces no es tan sencillo, perpetuamente por mucho tiempo. Sí, estamos hablando, de poder, 5 votos, o sea, estando fuera van a tener 5 votos. Bajo la lógica de la gratitud política en virtud de una persona que tú vayas a designar. Otro punto también es que está también el beneficio de que el abogado general de la administración pública, esa es una creación que desplaza, que saca de lo que es el Tribunal Contencioso Administrativo el tradicional Ministerio Público, que era parte ya de ese estamento ordinario y que tenía algún grado de certidumbre o de estabilidad. Ya quien va a nombrar, amén de que posteriormente se va a dejar una ley para darle expresión institucional a todo esto, pero se va a dejar también ahí es el ministerio, en este caso el Poder Judicial, que por decreto va a designar a todas esas personas. Otro punto que también es de mucha preocupación y que tiene que ser
objeto de cuestionamiento, es que hay un transitorio que dice que por excepción esta Constitución no será sometida a un referéndum aprobatorio. Eso no es viable, eso no es posible, porque no es un tema ahora mismo del mecanismo de la reforma. Explica eso mejor, porque yo no sé si aquí no habíamos hablado de eso. Bueno, hay un transitorio, eso, ese transitorio me llamó a preocupación. Que dice que no la pueden llevar a... Que por excepción, esta reforma no será sometida a un referéndum aprobatorio. ¿Cómo tú puedes, por una reforma de una Constitución... ¿Pero por qué la reforma tiene que ser sometida a un referéndum si fue aprobada por la Asamblea Revisora? No, pero porque se modificó la estructura innecesariamente. La estructura del procedimiento de reforma constitucional sin necesidad. Sí. El artículo 278 y siguiente. Bastaba, y yo hice el planteamiento... ¿Y una Asamblea Revisora puede hacer eso sin ser una constituyente? No, en lo absoluto. ¿Y lo hizo? Bueno, está en un transitorio ahí, de que por excepción esa... Además es una Asamblea Constituyente que puede cambiar la base de la Constitución. Además de que implícitamente estarían reconociendo implícitamente el que era objeto entonces de un referéndum, porque ¿por qué había que meter ese? Mejor era dejárselo a la discusión. Bueno, y innecesariamente, porque primero, yo dije, bueno, yo no había visto a nadie señalando ese aspecto. Si tú vas a considerar... La fuerza del pueblo habló de un referéndum. Eso no era necesario. Leonel lo planteó. Eso no era necesario. Bueno, pero está bien el referéndum, pero entonces no debieron meter... No debieron meter eso. Eso no debieron meter. Esas son atribuciones de una asamblea constitucional. Además que cualquier cambio podía dejarse en el artículo 124 y era suficiente. Pero yo no creo que ellos tengan potestad para anular un referéndum. La posibilidad de referéndum, porque eso se explaya, entonces, eso se explaya a la nacionalidad, a los derechos fundamentales, eventualmente. Entonces eso es un precedente funesto porque no debe haber un transitorio, deberían eliminarlo. Claro. Ese transitorio no lo hace. En teoría, eso no debió estar ahí. Hasta inconstitucional. Eso no debió estar ahí. ¿Y a dónde tú, perdón Julio, a dónde tú apelas u objetas una decisión de una asamblea revisora? ¿A dónde? ¿Al Tribunal Constitucional? Pero el Tribunal Constitucional tiene la teoría de que la Constitución no es inconstitucional. Pero hay supuestos, y ese es uno que habría entonces que considerarse. Un conflicto interesante. Sí. Además, ni siquiera eliminarlo. Ni siquiera otra cosa, como la vacancia en La Vega se produjo antes de que se promulgara la Constitución. Esta Constitución, es decir, se produjo con la Constitución anterior. Usted legisla para el futuro. Okay. No. Aquí dijo Julio Curi que la Constitución no resetea. Si no resetea para una cosa, no puede resetear para la otra. Ese transitorio que le da potestad, que dice el presidente que no, dice el presidente del Senado que no está. Que no Ricardo Los Santos dijo que ese tema de darle facultad al presidente de poder designar ese funcionario municipal, eso no se tocó. ¿Qué tú sabes de eso? Miren, el planteamiento que se ha hecho, y yo voy con la línea, el contexto que está planteando el presidente del Senado, el planteamiento que se ha hecho es que en esos casos se le va a referir, se va a dejar para que la ley sea quien lo desarrolle, pero no la ley preexistente, no la ley que está ahí. Una ley que es, en el caso concreto y particular, una ley que lo que está planteando es una reserva, o sea, te está mandando, te está diciendo, mira, para casos donde se presente tal o cual situación, tú deberás entonces plantearte una ley, no es lo que hay, no retroactuar, no irte hacia atrás. Exacto. Porque en la ciencia política, en la democracia, es muy necesaria la legitimidad. No es un tema de legalidad. Lo legal no necesariamente es legítimo. Entonces tú no puedes, en una democracia participativa, en ese tránsito, ¿verdad?, de representativa participativa, lo que es esa voluntad que descansa en los hombros del pueblo, que es donde está la soberanía de aquí de La Vega. Entonces, en modo alguno, se puede considerar de que por un plumazo, por un decreto, puede el presidente solucionar esto. Yo creo que el mecanismo... elecciones. No hay forma porque no lo establece la ley. Pero tú eres Trajano. Usted es Trajano. Trajano. Es que el referente más cercano que tú tienes. ¿Qué mala conducta profesional? Miren, yo creo que la solución más acertada es el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo que se utiliza no en la persona de un presidente, no con los partidos políticos, que en definitiva y en esencia, y en este caso no solamente
las ternas que presentan y que sea el Congreso, como pasa con los diputados, como pasa con los senadores. Yo creo que esa se pudiera ser una solución Bueno, que pero exacto, se le eso lo pudiera gracias, dar sentido claro, de y Lo como que dijo eso lo Julio, ganó el partido, que bueno, vuelvan pues y nada, y no el acepten- partido tomó su decisión ya. Incluso que se incluya el preferente amplio, Estoy de porque acuerdo no puede contigo. quedar acéfalo. Que no puede acepten quedar la acéfalo. renuncia, que no la acepten y que ella asuma. o que ellos hagan otra propuesta. Porque fue una irresponsabilidad mayúscula ese planteamiento. Bueno. Entonces no creo que se descalifica para eso. Pues gracias a Trajano Vidal Potentini, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Antes de pasar a Eury, bueno, dice el presidente Ricardo Los Santos lo siguiente. En la modificación constitucional actual, el párrafo 2 del artículo 274 establece que en caso de vacío en la línea sucesoral de nivel municipal, la ley establecerá el mecanismo de utilizar para llenar las vacantes. No le otorga facultad al presidente de la República para hacerlo. Dice Eso es lo que presidente dice del- el presidente del 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 Senado. Senado. Es una reserva de ley, establecerá. Es No una es ley lo que- foral. no es lo que hay. Establecerá, pero tú no puedes hacer una ley hoy para, La ley legisla para el futuro. para que tenga un Para los carácter porvenir. retroactivo. Legisla para el futuro. Y, Se y llama en el para los futuro, porvenir, doctor en el Félix. presente y Cualquier- futuro cual- falta un funcionario. No, Yo no, pasé cualquier mi ley que tesis. se haga. Anda, pues, ajá. Cualquier ley que se haga no puede tener un Retroactiva. carácter Retroactivo, No, pero ninguna. retroactivo no. Retroactivo si Depende eso de qué estuviera en el beneficie la pasado. Eso está en el retroactividad. presente y Sí, futuro. Al reo, solamente No es en verdad. materia Claro, penitenciaria. Eso está en el presente y no es- futuro. en el- No. en el No indubio es pro verdad que reo. se puede hacer una ley para una No, situación no. que ya está Está dada. bien. Hay que resolver ahora. Está bien. Eso es la Eso ley- rompe- la ley eso hacia el rompe- futuro. Está bien, pero esa es la ley principio de de legalidad inmediata. que tiene que Eso ser. es. No, La ley está es bien. hacia el futuro. Claro, Hay que resolver para ahora. resolver- Maestro, muy ya claro. eso se va a resolver. Bueno, Ok, bueno. mire, El una PRM se mete él solo en los momentito, problemas, por solito. favor, un momentito. Oh. Gracias. Miren. Disculpe, don Julio. No, pero tú, que Está tú como me estás endemoniado. saboteando, Ya, filibusteando el breve, comentario. breve, que venimos con No, él. que me llamó el director de GI, don Rafael Salazar, Rafael el ingeniero Salazar. Rafael Ah, Salazar, qué bueno. y me dice lo siguiente ante la La información o denuncia la de Danilo, denuncia que hace atención. Danilo. Danilo, Cruz. adelante. Y el Mira, lo primero es, hermano, hay que entender para qué está hecha esa obra, la presa. Es para agua potable. Es para proveer de agua. todo perfecto. Entonces, los botes o los utensilios que se vayan a utilizar para el Incluyendo equipo el hermano acuático de Raquel Peña, incluyendo Ajá, eso. Todo, deben todo. tener una permisología que Ajá. incluye que no Y el de Danilo contamina. contamina. El de El Danilo Danilo contamina. contamina y el No, hermano de la Danilo. vice no. Que no, pero espérense, déjenme dar la Danilo, información, mándame por foto del favor. bote para yo ver si Pero contamina por o no. favor, déjenme Adelante. dar la información. Te voy a decir por ahora. favor. ¿Pero qué dijo Rafael? Entonces, dice el ingeniero Rafael Salazar que eso se registra, que tiene un protocolo, que ellos apoyan y que sí pueden ir los Vamos a hablar botes con y a Danilo para que trabajar en resuelva el eso, turismo, Vamos. pero que tienen que estar registrados y pasar ¿Pero por una dónde? serie de ¿Dónde se normas. registran? Pero ¿En medio allá ambiente? mismo. Bueno, pues en también. EGIT Ah, en también. EGIT, Por una serie normativa, que eso no puede ser a lo loco, porque si se acerca a la pared Ahora, también, tiene suerte ese tipo, que le él da, es el único le da registrado ahí. un problema. Vamos a hablar con Danilo para Ahora, resolver eso. vamos a hablar con Danilo para que se acerque al Vamos a ingeniero resolver Salazar y eso se resuelve, porque él está, Y si por ejemplo, yo tengo ellos están abiertos a una eso. yola Bueno. que es de remo, no tiene motor, yo puedo ir porque esa no contamina. Esa no contamina. Esa no- Pero entonces hay que explicarte, Manuel, ¿cómo que pone hay que yola? explicarte los reglamentos Pues para que gracias, tú no te Virgilio. vayas a pegar el dique y se vaya a la Gracias, base. Virgilio. Eury Cabral. Gracias, Bye, bye, Dios Charlie. Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios.